también puedan hacer uso y aprovechar como la posibilidad que nos da el hecho de tener como aliado a la red compasiva y a todas las entidades que hacen parte de la misma. Les recuerdo que esta actividad tiene como una modalidad híbrida, que nos encontramos de manera virtual como el primer encuentro del mes, como en este caso, y que también tenemos unos encuentros presenciales, que son los cuartos jueves del mes. Hemos tenido como algún movimiento debido a que, por ejemplo, este mes tuvimos un jueves festivo, el 1 de mayo, entonces se nos mueve un poquito la agenda, pero normalmente la actividad la hacemos el primer y el tercer jueves del mes. Y esta segunda encuentro del mes, qué pena ahí que pasó el avión, suele ser presencial. Es muy importante para nosotros que ustedes también saquen el ratico, vengan a la biblioteca, nos encontremos, nos veamos, podamos interactuar. Muchos de estos talleres que se proponen justamente lo que buscan es generar como esa interacción con la información que ustedes están recibiendo. Hemos tenido talleres muy interesantes. Por ejemplo, el último presencial que tuvimos fue sobre signos vitales, aprendimos a tomar los signos vitales. Hemos tenido también actividades relacionadas con la alimentación saludable para cuidadores. Entonces, bueno, creo que es súper interesante que todos y todas podamos disponer esos espacios una vez al mes para encontrarnos acá en la biblioteca. Y bueno, como es también lo acostumbrado, voy a presentarles un material bibliográfico. El tema de hoy, el tema que nos convoca hoy, pues para el que nos hemos reunido, es justamente la depresión, la prevención de la depresión en la labor del cuidado. Entonces, les traigo este libro, no sé si se alcanzan a ver bien el nombre, se llama El Árbol Rojo. Listo. Recuerden que todos los servicios y los libros que vamos a revisar de la biblioteca son gratuitos, pues son de préstamo gratuito y las actividades son de acceso gratuito. Entonces, El Árbol Rojo. A veces el día empieza vacío de esperanza. Y las cosas van de mal en peor. La oscuridad te supera. Nadie entiende nada. El mundo es una máquina sorda. ¿Cuántas veces hemos sentido en esta labor del cuidado que todo nos supera? ¿Será que es algo que es común? Nada tiene sentido ni lógica. Darle por acá acceso a las personas que van llegando. A veces esperas y esperas y esperas y esperas, pero nada ocurre. Y entonces todos tus problemas llegan de golpe. Vean ese caos. Ves pasar de largo cosas maravillosas. Los más espantosos destinos resultan inevitables. Vean ese monstruo por allá al fondo. A veces no tienes ni idea de qué debes hacer. Ni de quién se supone que eres. Nos desdibujamos. Es como si no existiéramos, como si dejáramos de existir. Vamos pensando si ustedes sienten que en ocasiones eso pasa con ustedes en esta labor de cuidar a sus familiares, a sus seres queridos. ¿Será que nos sentimos
identificados con esto? Ni de dónde estás, no estás seguro ni de quién eres ni de dónde estás. Y parece que el día va a terminar igual que como empezó. Tal como lo imaginas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El árbol rojo de Shauntan. ¿Han sentido en algún momento las cosas que nos contaron en el libro? ¿Alguna o alguno quiere de pronto animarse a contarnos si en algún momento se ha sentido así como que, ay, como que no puede empeorar el día? O como que se desdibuja, como que se extingue, como que no le ve mucho sentido a los días o a la vida. ¿Les ha pasado? Buenas tardes. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Sí, a mí se me ha ocurrido y hace poco porque tuve a mi mamá en el hospital, estuve con ella, mi hijo enfermo y mi esposo también porque sufrió un accidente, entonces pendiente de una cirugía del codo y yo también en condición de discapacidad y con principios de Alzheimer. Entonces complicado. Sí, sí, uno siente como que todo es muy adverso, ¿verdad? Exacto, así es. Bueno, Ángela, gracias por contarnos, por abrir el micrófono, por Muchas compartirnos gracias. tu voz. Bueno, digamos que la idea también de esta primera intervención es contarles que la literatura, miren que esto pareciera ser un libro infantil, pero, pero en muchas ocasiones esta literatura infantil puede ser mucho más emotiva, incluso que los libros más gordos que puedan existir en la biblioteca, ¿cierto? Un libro pequeñito y lleno de dibujos pueden expresar como cosas muy cercanas a lo que nosotros solemos sentir y a las emociones que solemos tener durante el día a día. Entonces, muy recomendados. Cada vez que nos encontramos, la idea es como recomendarles algún libro que tenga relación con el tema. Y bueno, El Árbol Rojo, está en las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para que se animen también a consultarlos, a escudriñar un poco en los libros, de pronto a compañía por lo menos, para las situaciones que nos aquejan. Entonces les contaba que el día de hoy, justo el tema que nos convoca es hablar un poco acerca de la prevención de la depresión en el proceso de cuidado y para eso nos está acompañando Santiago Herner, creo que se pronuncia el apellido, Santiago me corregirá si me equivoco. Entonces, Santiago, bienvenido, creo que ya estaba por ahí conectado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, sí, lo pronunciaste cercanamente bien, no te pediría que lo pronunciaras bien desde el comienzo. Santiago Hefner, yo soy psicólogo de acá, de la UPB, trabajo en el Centro de Atención Psicológica, magíster pues a punto de graduarme de la maestría entonces en Psicología y Salud Mental de acá mismo y hoy pues aceptando la invitación para poder participar de este tema, que ya entraremos a hablar de estas palabras de autocuidado y depresión que me parecen bien paradójicas, entonces la idea es como que yo tengo propuesta pues como unas diapositivas y unas lecturas que iremos haciendo en este tiempito. Vos me dirás si comenzamos. Listo, claro que sí. Entonces, el espacio es completamente tuyo. No sé si la idea será que las personas vayan interviniendo durante la conversación o lo hacemos al final, como tú Por nos favor, indiques. y prendan el micrófono pues directamente o si algo vos me avisas en caso de que escriban algo por el chat, como yo voy a tener pues en la pantalla las diapositivas, tal vez no vea manitos levantadas o cosas así, entonces
siempre que quieran intervenir, adelante. Listo, entonces ya saben, muy activas, muy participativas. Aprovechemos mucho este espacio para que sea justamente ese ratico que nos regalamos para sentir como alivio y conversación y para aprovechar mucho la información que nos traigan. Entonces, Santiago, bienvenido y muchas gracias. Listo. Voy a empezar a compartir por acá. El título es como que yo le pongo también a estos temas de la depresión y el autocuidado, va muy relacionado con lo que se puede entender más allá de la angustia, que en el ejercicio clínico que yo hago, pues cada vez llegan más personas nombrando como yo creo que tengo depresión, yo creo que tengo ansiedad, yo creo que estoy estresado, yo creo que tengo miedo, pero pocas veces son aquellos que llegan utilizando la palabra angustia y a mí me parece que termina siendo muy valiosa en todos estos contextos, ¿cierto? Porque nos remite a lo angosto, ¿cierto? Como a la estrechez, a ese lugar donde nos podemos llegar a sentir acorralados, pero que definitivamente siempre termina apareciendo un lugar que está más allá de la angustia, de eso angosto. Siempre atravesamos pues como estos pasajes que nos pueden hacer sentir más pequeños y estrechos en la vida, eh, por lo que, por lo que así está titulada la presentación de hoy. Eh, Inicialmente me gustaría pues como que también tratáramos de hacer una diferencia respecto al concepto de salud, que normalmente y en un tiempo atrás se venía definiendo este concepto como si se tratara de una ausencia de enfermedad, eh, y que la salud es un estado de bienestar mental, físico y social, ¿cierto? Pero muchas veces nos enredamos escuchando que es un estado de completa tranquilidad o de completa salud, de completo bienestar. Y yo voy a empezar partiendo de que nunca, nunca, por más bien que estemos, vamos a estar completamente bien, ¿cierto? Entonces vamos a ir tratando de ir diferenciando aquello que hemos confundido mucho y es la tristeza con la depresión, sobre todo ahora que tanto nos encontramos en redes sociales, personas diagnosticando y un montón de expertos en salud mental que nos van diciendo qué tipo de apego tenemos, qué tipo de ansiedad tenemos, como si fuéramos un montón de sujetos clasificables en un checklist, pero definitivamente las cosas no son por ese lado. La tristeza no es nueva, probablemente la depresión tampoco, pero sin lugar a dudas, hoy en día estamos empezando a utilizar un montón de palabras nuevas para definir asuntos que, pues, normalmente pueden ser un interrogante para nosotros. Por eso yo les quiero compartir antes un parrafito. No sé si se ve en lo que estoy proyectando. ¿Me confirman si se ve el texto que Sí, estoy sí, compartiendo? Santiago. Listo. Seguramente algunos estén familiarizados y si es así, por favor, me comentan. Si alguien se leyó La Casa de Asterión de Borges, es un cuento muy cortico que me parece espectacular, sobre todo para definir de forma un poquito más metafórica lo que podríamos empezar a entender como esos momentos donde hemos tocado el fondo de algún pozo en términos de salud mental. No nos vamos a tener que ir definiendo por depresión, por ansiedad, sino que definitivamente algo no marcha en términos de salud mental. Entonces voy a leer este primer parrafito. Se me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaría a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera, no hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle.
Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieran las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Por eso traigo este parrafito. Yo no sé si como yo alcanzan a distinguir ya como algunas frases, algunas descripciones que les remitan a ustedes a lo que han escuchado hasta el momento, como depresión o como trastorno o como enfermedad mental. No sé si alguno o alguna tenga alguna idea o esta lectura les suscite algo relacionado con estos temas. Tal vez les haya generado alguna duda, algún renglón, alguna palabra. Si quisiera conocer o por lo menos escuchar a alguno de ustedes nombrarme alguna impresión o algo que les haya evocado este parrafito. Pues, por ejemplo, en mi caso, algunas palabras no las entendí. Yo soy cuidadora y también Sí. tengo depresión y ansiedad. Ujú. Sí, por ejemplo, que dicen o hablan de mí, que no abro la puerta o no comparto con ciertas personas. A veces muchas personas de pronto no entienden que uno o está cansado, no es que no quiera hablar, sino que necesita como reposar para continuar. Entonces pensarán que es que uno es aislado o aburrido. Ajá. Muchas gracias. Creo que ahí nos estás dando desde tu propia experiencia algo que ya también anticipa el texto. Pues sabemos bien que Borges era un amante de los laberintos y la casa de Asterión no deja de ser una, ¿cierto? Dice, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Pero creo que ahí estás diciendo algo muy específico y es, a veces hay que detenerse para reposar un poco y seguir, pero eso no significa encerrarse de alguna manera. Lo pone ahí, repetiré que no hay puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Ah, ahí me parece que Adriana tiene la mano levantada. Sí, profe, buenas tardes. Dicen también que la depresión es el silencio de lo que callamos, que no debemos de tragarnos las cosas, sino decirlas para que eso no nos haga daño. Creo que este aporte que nos das ahí va a ser muy útil porque voy a remitirme también a una analogía similar, a una metáfora similar que utilizan en la medicina, y es que la salud es el silencio de los órganos, ¿cierto? Es decir, nosotros no sabemos que tenemos un riñón hasta que nos duele un riñón, no sabemos que tenemos un apéndice hasta que nos duele el apéndice, no sabemos que tenemos ahí un pulmón, un colon hasta que sentimos su dolor. Es decir, todo está saludable en el cuerpo mientras los órganos no se pronuncien de alguna manera, no lo sintamos, porque normalmente es así, en el día a día no lo sentimos. Pero entonces en el término de salud mental, ¿qué sería lo que guarda silencio y lo que no? Si en la salud física es el silencio de los órganos, símbolo de salud, en la salud mental, ¿cómo ocurriría esto? ¿Sería el silencio de algo o sería la pronunciación de algo? Son preguntas pues como que van suscitando esta conversación y que el texto también de alguna manera nos va mostrando de alguna forma pues que no nos van a entender, o a las personas que estén metidas en este laberinto no van a ser entendidas por todos necesariamente. Aquí dice, si antes
de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta, ya se habían puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscanas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba, y unos encaramaban el estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Y en la clínica, vuelvo y repito, con los pacientes que han llegado a mi consulta con este diagnóstico, también hay algo muy particular y es cómo escandaliza de alguna manera. Cómo algunas personas llegan a tocar la puerta a decir, pero párate de la cama, pero vení bañate, pero vení vayamos allá, pero vení salí de este lugar, pero vení hablemos. Hay alguna suerte, pues, como de tabú o temor al ver a una persona atravesar un momento de tristeza. Yo aquí ya sí, como con una referencia muy personal de Gustavo Cerati en la cancioncita que dice, en la de Adiós, que dice, escucho canciones tristes para sentirme mejor. Yo creo que no hay una forma, pues, como también mejor ejemplificada que esta de por qué escuchar canciones tristes cuando uno está triste. ¿Será que uno es masoquista de alguna manera? Pero yo digo que no. Yo digo que definitivamente en la identificación y en la experiencia y en el poder tener la expresión de esa tristeza que se siente, hay un asunto catártico ahí, hay un asunto pues que permite encontrar unas salidas, ver alguna luz, tal vez encontrar algún tipo de tranquilidad en ese laberinto de miles de puertas sin cerradura que termina siempre siendo una incógnita. Finalmente es un laberinto, no importa qué tantos años se esté viviendo este diagnóstico, puede ser que cada día termine siendo diferente al otro. Puede resultar que, como en un laberinto, cada pasillo sea diferente o se confunda con otro. Entonces, para pasar aquí terminando ya el concepto, pues como de salud mental, de la metáfora pues que podemos encontrar en este cuento de Borges, eh, quiero comenzar yo pues como a resaltar de que el concepto de salud y de la ausencia de la enfermedad, del silencio de los órganos, de las palabras que se callan, las que no, terminan siendo signos pues de alguna impresión que tengamos frente al cuidado, ¿sí? Que ahí yo quiero pues plantear un interrogante también, ya que lo hablamos sobre la palabra salud, sobre la palabra autocuidado, ¿cierto? Y es que nos detengamos en este prefijo de auto, autoestima, autopercepción, pues seguramente habrá muchos más auto y otras palabras, pero el autocuidado es lo que me remite a mí a esta conversación y es cómo podemos cuidarnos entonces a nosotros mismos. Pues finalmente el prefijo auto hace referencia al sí mismo, a lo propio. Y yo me hago esta pregunta, ¿de lo competente al cuidado es propio de nosotros? Respecto al cuidado, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos sí mismo? Hoy en día se habla mucho del amor propio, pero entonces yo voy a cuestionar, por ejemplo, la palabra autoestima. ¿Qué termina siendo la autoestima sino la afirmación de la estima que hemos recibido de otros? Nosotros somos seres completamente gregarios y familiares y dependientes de otros. Entonces, desde el momento en que nacemos, estamos dependiendo de alguien, ¿cierto? Nuestra vida está en las manos de los cuidados de alguien más. Y eso ya nos está dando algo. ¿En qué sentido? En que ahí hay una estima. Nosotros no nacemos con autoestima. Nosotros apenas tiempo después de haber nacido es que vamos reconociendo nuestro cuerpo como una unidad, no como se ve al comienzo que el niño ve una mano y otra mano, después se va articulando y unificando este cuerpo, pero al comienzo nosotros no somos más el cuidado que otro da de nosotros. Entonces ahí la importancia de hacernos esta pregunta de nuestra autoestima, qué tanto está influenciada por la forma nuestro autocuidado, qué tanto está influenciado por la forma en que nos cuidaron antes.
Les traigo un ejemplo, pues, muy sencillo, pero creo que ahí hay una pureza y una gran enseñanza sobre una madre, pues, que asiste a consulta esto es un caso, pues, de una docente que tuve, pues, hace un tiempo, una madre que acude a consulta porque su hijo estaba teniendo bastante estreñimiento, su hijo menor a 1 año. Citas con pediatras, con especialistas, y pues definitivamente no había algo anormal o que no marchara en el cuerpo y en la anatomía del bebé. Entonces ella decide asistir a terapia y se encuentra con algo en el proceso, y es que cuando su hijo defeca, a ella le da asco. Entonces ella dice, yo acepto que pongo cara de asco, yo acepto que me tapo la nariz, yo acepto que me refiero a que pereza, o digo como, ay, otra vez. Y solo fue necesario hacer un cambio en esta forma de cuidar para que los efectos en el cuerpo del niño se empezaran a identificar. ¿De qué manera? Bueno, con la pregunta de qué pasará si tal vez en el momento en el que vos le cambies tus pañales a tu hijo, le haces saber que lo querés, que lo haces con mucho amor, y tratas de no mostrar un poco el asco que te puedan dar las heces. Inmediatamente, pues la madre comienza a hacer esto, y pues es muy rápido el cambio de que en una semana o dos el bebé, el estreñimiento que tenía, estuviera completamente pues solucionado. Hay una receptividad a la forma en la que el otro nos cuida, ¿cierto? Y esa forma en la que el otro nos cuida, nos ve y se refiere a nosotros, va construyendo una forma en la que nos entendemos, nos interpretamos. Yo por qué fui tan cuidado, yo por qué fui tan descuidado. No por nada hay tanto esta pregunta o este señalamiento en la adolescencia de, es que mis papás son sobreprotectores. ¿Qué significa sobreproteger? ¿Será que existe también el sobreautocuidado? ¿Será que existe también el sobrecuidar? ¿Qué efectos tiene la forma en la que nos relacionamos con ese otro al momento de cuidarlos, que va terminando de moldear la forma en la que nos percibimos y nos cuidamos a nosotros mismos? Entonces yo voy a partir y arrojo algo pues muy específico, y es: los autos de alguna manera no terminan existiendo. Hacen referencia a la forma en la que interpretamos, adoptamos y repetimos, la forma en la que nos cuidaron en algún momento, la forma en la que nos estimaron en algún momento. Y por eso el camino que uno puede emprender para irse cuestionando la forma en la que me cuido a mí mismo o la forma en la que me descuido a mí mismo, definitivamente nos remite a una pregunta por nosotros mismos. Y sobre todo por la forma en la que nos relacionamos con estos cuidadores en esa etapa tan importante de nuestra vida que fue la infancia. Traigo entonces lo que el código diagnóstico actual, que es del CIE-10, que pronto cambiará pues en agosto. Esta es la descripción que nos hace para un episodio depresivo. En los episodios típicos, tanto leves como moderados o graves, el paciente sufre un decaimiento del ánimo, con reducción de su energía y disminución de su actividad. Se deterioran la capacidad de disfrutar, el interés y la concentración. Y es frecuente un cansancio importante, incluso después de la realización de esfuerzos mínimos. Quisiera escuchar a alguien en el sentido de que pueda decirme que nunca ha tenido un momento en el que se haya sentido de esta manera. Si aquí alguien no ha tenido decaimiento del ánimo, si aquí alguien no ha tenido una reducción de energía o disminución de la actividad, entre comillas, ganas de no hacer nada, si alguien dejó de disfrutar algo que siempre disfrutaba, dejó de interesarse por algo que antes le interesaba bastante, o si alguien no se ha sentido cansado, quisiera que me levantara la mano y lo dijese.
probablemente tampoco la levanten por asuntos de no participar, pero también me atrevería a decir de que aquí nadie ha pasado pues como un momento de la vida que no recoja alguna de estas características. Hay decaimiento, hay reducción de la energía, siempre que tenemos ganas de no hacer nada, hay cosas que nos dejan de interesar y nos dejan de disfrutar, pero lo importante ahí es identificar cuándo esto nos puede implicar o puede dar signos de que estamos hablando de depresión. Vi una manito levantada. Sí, Creo que Adriana sí. levantó la manita. Profe, eso lo vivimos a diario y hasta en los niños, en las personas adultas mayores, de que no siempre tenemos como los mismos ánimos Ah, y en eso es que hay que poner mucha atención porque si uno ya se pone como a pensar, ahí se hundiendo como en lo que está pensando que sea negativo, entonces ahí es donde empieza la depresión y no ve salida. ujú. Gracias. Vi otras dos manitos levantadas. No alcancé a ver el orden. ¿Qué tal si participan las otras dos personas y de pronto yo después hago alguna Ujú. reglamentación? Continuaría Lucy entonces. Sí, eso no es, o sea, es difícil que uno mismo lo detecte. En mi caso era por exceso de trabajo, como tanto estrés, cansancio, y en una ocasión llamé a él y el médico me dijo que tenía depresión y como todavía pues uno lo veía como tabú, yo me mandó fluoxetina. Bueno, yo dije pero ese médico es que yo con depresión, yo no tengo depresión. Y resulta que no la seguí tomando y ya al tiempo, entonces ya ahí sí se vio de lleno las consecuencias de no haberme tratado, pronto por ignorancia y como en mi tiempo era un tema tabú porque era una persona dinámica, con fuerzas, con ganas, con de todo. Me dio una migraña muy fuerte y ya después habían días en que, o sea, tenía ganas de levantarme, pero el cuerpo no me respondía. O sea, cualquier cosa me dejaba cansada. Yo decía, no, pero es que hago esto, no, no quiero. O sea, muy rico, pero no después, yo ahora no soy capaz. Eso es impresionante. Podría uno decir que la peor de las enfermedades es esa, porque no se ve. Si uno se quiebra un pie, uno dice, bueno, voy al médico, me operan, me mandan ese medicamento. Pero en este caso, ya cuando se me diagnostica, entonces, sí, ya iba muy avanzado y era muy triste porque yo era una persona alegre, súper alegre y de un momento a otro no era que yo quisiera estar así, sino que así estaba. Ujú. Muchas gracias. ¿Quién más había levantado? Sé que había otra mano levantada después de Lucy. Seguiría María. María, te escuchamos. Mariluz. Bueno, entonces a Mariluz. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. el nombre, mencionaron la depresión y lo asocié a un asunto que me parece, alcancé a entender en algún momento y me pareció muy interesante. Pensar que la depresión incluso puede ser un síntoma de alguna otra dificultad física, otra enfermedad. Es decir, la depresión tiene síntomas, pero la depresión también puede ser un síntoma de otra enfermedad. Entonces, eso, pues, culturalmente no se entiende ni se sabe. Y es un tema tabú, como decía una de las compañeras. Muchas gracias. Te agradezco y les agradezco también a las otras dos personas que habían participado, porque
nos terminan dando unos conceptos que van a permitir una reflexión muy interesante alrededor de lo que se vive todos los días y lo que no se tiene que vivir todos los días y lo que puede ser producto de otra cosa, ¿cierto? Como lo acaba de decir Mariluz. De pronto, para responder a esta última participación, pues definitivamente hay otras afectaciones físicas, otras afectaciones psicosociales que dan como resultado todos estos síntomas. Pero a lo que yo quiero que lleguemos el día de hoy es que no patologicemos la vida cotidiana. Es decir, tenemos que tratar de apuntar a una agudeza en nuestra percepción que nos permita reconocer aquello que es de la vida cotidiana y aquello que está en el orden de un trastorno como la depresión. Y por eso traigo yo otro trastorno acá abajo, que es el de la ansiedad generalizada, ya que son como los dos diagnósticos pues, más recurrentes en términos de salud mental. Este último dice, los síntomas principales son variables, pero incluyen quejas de permanente nerviosidad, temblor, tensiones musculares, sudoración, atolondramiento, palpitaciones, vértigo y malestar epigástrico. A menudo los pacientes manifiestan temores de una próxima enfermedad o de un accidente que sufrirán en breves ellos mismos o algunos de sus parientes. Entonces, ¿a qué vamos a llegar con todo esto? Hay unos síntomas. Nos están diciendo a nosotros, esto es depresión, esto no es depresión, pero necesitamos tener una agudeza propia que nos permita identificar cuándo estamos tristes, cuándo tenemos depresión, cuándo tenemos miedo, cuándo tenemos ansiedad. Y muchas veces, así como entonces en la salud el silencio de los órganos es sinónimo de salud, al parecer, en términos de salud mental, el poder hablar nos ayuda a acercarnos a saber de qué es de lo que se sufre. Pero yo pido disculpas por remitirme tanto a la literatura, pero es que considero que hay allí una capacidad muy grande de poder describir de una forma muy poética aquello que se nos puede hacer difícil de describir a nosotros. Muchas veces pacientes llegan a consulta diciendo, no, es que fui a psiquiatría y me diagnosticaron esto, y yo les pregunto, y bueno, una cosa es lo que dice el diagnóstico, pero ¿qué decís vos? ¿Qué estás atravesando? Y lo que responden es, no sé cómo explicarlo. Menos mal, la vida nos permitió gozar de Juan José Millás. No sé si ustedes lo habrán leído alguna vez, tiene unos cuentos muy interesantes, pero hoy les voy a traer esta columna pues, que tiene en el diario El País de España, donde relata un episodio de ansiedad. Y la forma en la que lo describe es la manera en la que yo quiero que ustedes entiendan de qué trata esa agudeza perceptiva frente a lo que uno está sintiendo, frente a las emociones y los pensamientos que a uno lo están atravesando. Entonces voy a leer. Soy un cobarde crónico, de modo que el miedo, aunque temporalmente desaparezca, siempre vuelve. Hoy, por ejemplo, me levanté bien, alegre con la idea de acometer un proyecto al que vengo dándole vueltas desde hace varios meses. Desayuné contento y salí a caminar pretórico. Las piernas respondían, la respiración funcionaba y la temperatura era perfecta, todo en orden. Al regresar, me di una ducha, me vestí silbando jovialmente y mientras encendía el ordenador eché una ojeada a los titulares del periódico. Entonces, sin venir a qué, empecé a sentir un malestar corporal que dio al traste con la euforia anterior. Abandoné a un lado el periódico y traje hacia mí el teclado del ordenador, dispuesto a llevar a cabo mis propósitos, pero no lo logré. Pero no logré hilar dos frases seguidas, inmovilizado como me hallaba por la inminencia de la catástrofe. Algo terrible estaba a punto de pasar. Sonará el teléfono, pensé, y recibiré una noticia insoportable. El móvil no sonó. Comprobé que no estaba en estado de silencio y luego me llamé desde el fijo para ver si funcionaba. Funcionaba. Para su gestión, me dije estirando los brazos y las piernas, sacudiéndolos fuerte para expulsar el pánico por las extremidades. Pero el pánico continuó ahí,
en la zona del diafragma, empujando hacia abajo, hacia las vísceras, aunque extendiéndose también en abanico hacia el pecho, como suele actuar en los ataques de ansiedad. Se trata de un miedo vacío, me dije, de un horror sin contenido. No ha sucedido nada, no va a suceder nada. Lo sabes por experiencia, pero el ejercicio de racionalización tampoco funcionó. Cada vez me encontraba más asustada. Bueno, impresiones. De pronto que les devuelve esto que acabamos de leer, así como hay un manual diagnóstico en lenguaje médico de qué es lo que es un trastorno y cómo se vive. Yo soy más del lado de acá hay una descripción literaria de cómo se vive estos trastornos. Entonces, no sé si a alguien le haya suscitado algo que quiera comentar. Buenas tardes. Buenas Eso me tardes. pasa. Eso siento yo, ¿Cómo? tal cual usted lo está escribiendo, está leyendo. Eso me pasa. Sí. Y con mucha frecuencia. Me ahoga. Eso y muchas cosas más. Yo sé que tal vez poder encontrar identificación con estas cosas moviliza, ¿cierto? Y yo creo que devolver la mirada después de haber leído nos lleva a tener ideas y pensamientos que emocionalmente nos hacen tambalear un poco. Pero a este punto yo me atrevo a afirmar de que afortunadamente está esta agudeza de poder decir esto es lo que yo experimento. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con esto, cierto? Y es ahí donde está la importancia de lo que decía al principio. Ese autocuidado nos remite siempre a la forma en la que otras personas nos cuidaron y de ello aprendimos. Pero en términos de salud mental y de salud en general, no basta con ser adulto para que alguien nos deje de cuidar. El pánico continuo en la zona del diafragma empujando hacia abajo, hacia las vísceras, a veces no hay otra forma de cuidarlo que estirando la mano para que alguien más la tome, ¿cierto? Y para eso están profesionales en salud, para eso están psicólogos, para eso están psiquiatras, para eso están médicos que van a permitir siempre, pues, como darle paso a la palabra en momentos donde esos síntomas se mueven tan agitadamente que necesitamos de un otro ahí que nos sostenga y que nos permita dar paso a la palabra. Muchas gracias por tu participación. Habían otras manitos levantadas. Había visto como Mariluz o Lucy, algo así. Los mismos nombres. Adelante. Sí, doctor. Eso de la ansiedad generalizada, eso es algo muy cansón y desgastante porque el psicólogo incluso me explicó en la última atención que tuve que eso quería decir que uno quiere como controlar todo, o sea, que esto salga bien, cómo hacer esto, bueno, y muchas cosas no dependen de uno. Y es cierto lo de la respiración, a veces uno dice, ay, tendré taquicardia, es que tendré cualquier cosa, ya uno no puede respirar bien. Eh, pues a veces no son catástrofes, sino alguna situación familiar que no se puede, sí, como llevar a cabo como uno quisiera. Y ya eso le da a uno como ese desespero, lo bloquea también porque ya uno no piensa bien, es uno que hago, o si yo pudiera hacer esto, o sea, es un nivel de alerta tremendo, está ahí es como que el cerebro atento, ¿qué pasa? Y es un nivel de alerta constante que lo desgasta a uno. Gracias. Muy valiosas pues también las experiencias propias. Hay mucha agudeza en esos comentarios que ustedes hacen. No sé si había otra participación más.
Buenas tardes. Buenas tardes. Primero me llamo Gabriel Cosio. Quiero dar las gracias por la participación, pero lamentablemente, a ver, pasa que soy presidente de la Liga de Usuarios de la Unidad Hospitalaria Belén y en estos momentos empiezo una reunión a las 3 y lastimosamente me tengo que retirar. Pero si quiero dar mi aporte y es muy sencillo, espectacular, fundamental este tema que están tratando, porque la ansiedad que manejamos nosotros como cuidadores es impresionante, al punto que nos afecta la salud y muchas otras situaciones. Lo vivo personalmente, estoy sobrepeso, fui operado con una hernia por la ansiedad que maneja al cuidar a mi madre. De todas maneras, sigo pendiente, quiero participar, en el momento no puedo y para la próxima trataré de estar lo más puntual posible. Muchas gracias, una felicitación a usted y a todos los compañeros. Muchas gracias por las palabras. Seguramente habrá más espacios así. Santiago, qué pena, meto ahí la cucharadita para decirle a don Gabriel que en el chat estamos dejando también el chat de WhatsApp, el enlace al chat de WhatsApp para que de pronto también se inscriba allí y tenga acceso a toda la programación y a la grabación también de esta conversación que estamos teniendo hoy posteriormente en YouTube. Listo, don Gabriel, para que entonces ingrese a ese grupo de WhatsApp. Gracias. Y yo inclusive por el chat pues, logré mandar la excusa pues, y me presenté. Pero creo que entonces ya quedo vinculado y sí, sigo pendiente de eso. Muchas gracias, una feliz tarde. Perdí los nombres que me iban apareciendo en la pantalla, pero pues pueden encender. Continuaría Alexa. Listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexandra, desde San Antonio de Prado. Bueno, les voy a exponer dos puntos de vista muy personales, partiendo de la base de que tuve a mi mamá con un proceso mental y su posterior pues deterioro en cama. Primero es que el sistema de salud es bastante deficiente con respecto al tratamiento de las personas que tengan algún tipo de patología, bien sea psicológica o psiquiátrica. Si bien es cierto que están los escuchaderos, bien es cierto que hay algunas personas que hacen esta labor de manera social, pero son temas que son muy de fondo. Para mí la sociedad colombiana está muy enferma psicológicamente y psiquiátricamente. No es lo mismo cuando uno tiene una personita con alcoholismo o farmacodependencia que obligatoriamente hay unas pautas y una regulación por parte de la legislación colombiana para que esto no llegue como a mayores dentro del núcleo familiar. Cuando hay una persona que está en estados depresivos, que en estados de ansiedad, si la misma persona no busca apoyo, nadie lo puede hacer, pero nosotros no miramos que estas personitas no solamente se están afectando ellas, sino que están afectando también el núcleo familiar y por ende la sociedad también se está viendo afectada por estas situaciones. Vemos también que se cometen situaciones como que matan a otra persona y se suicidan ellos mismos. Entonces, esto es bastante complejo. Para mí, la salud mental no está teniendo la atención necesaria por parte del Ministerio de Salud y las autoridades competentes. Somos una sociedad muy enferma que necesita atención inmediata en estos ámbitos. Una condición, por ejemplo, que me pasó cuando mi mamá falleció, yo tenía derecho a 4 sesiones de psicología por parte de la EPS y no me dieron ninguna. Eso yo, a través de unas amigas que son psicólogas psiquiátricas, fue que yo tuve esa atención necesaria, pero por parte de la EPS no. Entonces, multipliquemos estas situaciones por muchas personas en el país. Entonces, esto es algo que de verdad se ha desbordado de las manos del Ministerio de Salud y que no le están poniendo la debida atención. Muchas gracias. Gracias, Alex.
Continúa en el orden Adriana. Profe, no, que sí, que eso es cierto, que la salud mental, ojalá que eso no es, mejor dicho, que no existiera para mí, que no existiera ni ansiedad, depresión, porque yo sé que ahora de la ansiedad es que se da la depresión. Entonces, que sí es un factor muy importante de identificarlo en nuestros seres queridos. Yo tuve a mi papá con Parkinson y Alzheimer, y desde que él empezaba así, decía como incoherencias o así, y uno lo llevaba aquí al médico, pero nunca le, pues, que no tenía depresión, que no le veía nada. Y mire que eso ya resultó, fue que él ya empezaba, que le dolía el pecho, que sentía opresión, y ya hasta le da dificultad hablar, y cuando ya le pusieron cuidado ya tenía muy avanzada la depresión. Entonces es eso de que uno debe de ponerles cuidado a tiempo, y uno mismo de también de, de fijarse de que se siente mal o contárselo, como dijo ahorita la señora, hay escuchaderos, hay muchas personas en las cuales podemos confiarle una dificultad o que estemos sintiendo para que ellos nos ayuden o buscar una ayuda profesional. Muchas gracias. Gracias. Continúa en el orden Magnolia. Muy buenas tardes. Bueno, yo les quiero aportar una parte positiva que en este momento en Medellín, básicamente, y en algunos municipios de Antioquia se está viendo, y es que las cajas de compensación están mirando y están ayudando a que no tengamos tantos pacientes con ansiedad, depresión, estrés. Y eso va desde que nosotros estamos como adultos mayores, donde podemos asistir a clases periódicamente, cada trimestralmente. Por ejemplo, Confama está invitando a sus afiliados, beneficiarios y el público en general a muchas actividades, ¿sí? Y allá también se encuentra un gran apoyo. Entonces, le digo a mis queridas amigas que no conozco, que son cuidadoras, como lo soy yo, de dos personas en una situación difícil, que busquemos las cajas de compensación y que nosotros tratemos también de hacer que desde que seamos adultos, desde 40, 50, 60 años, estemos preparándonos para una adultez más avanzada, y es haciendo ejercicio, alimentándonos muy bien, divirtiéndonos. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí en el municipio de Medellín donde no hay que invertir mucho dinero. Bueno, muchas gracias. Creo que hasta ahí eran las personas que querían participar. Queda Lucy. Ay, qué pena. Adelante. Sí, tengo una experiencia con el escuchadero. Es así como cuando uno llama a la EPS, entonces no o el contact center por lo general no funciona fines de semana ni de noche. Y normalmente cuando las personas llaman que tienen angustia o que están desesperadas con este problema de salud mental, es en las noches. Entonces es como si las personas no se agravaran ni tuvieran ningún problema ni de noche ni fin de semana. Yo he ido a escuchaderos y también personas que conozco, muy allegadas, pero en una ocasión llamé, entonces me dijeron, no, es que funciona, es de lunes a viernes y de 9 a esta hora. En la noche no, y los fines de semana no. O le toman a uno los datos, entonces dicen, nosotros lo llamamos al lunes hábil. O sea, ¿de qué sirve? Cuando si alguien se va a suicidar, está estresado, no encuentra la salida, necesita esa ayuda práctica ahí.
que es de una persona ajena a él, pero que va a ser un profesional y quizás la persona esté más receptiva a seguir esa guía o ese consejo que quizás le den los familiares o los allegados, aunque conozcan más su caso. Muchas gracias. Creo que ahí sí ya todas las personas que van a participar lo hicieron. Yo quiero pues como señalar algo, y es que en términos de salud pública, pues y en las estrategias que podamos ir encontrando para alcanzar pues como una mano que nos brinde algún tipo de ayuda, pues siempre va a terminar siendo algo incompleto. Creo que nunca vamos a poder encontrar la completa ayuda o la completa solución por parte de otra entidad ajena a nosotros, para garantizar que todos estemos pues como gozando de buena salud y buena salud mental. Eso creo que siempre va a ser un propósito y creo que no se puede renunciar a él, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que ir pensando en, frente a una idea también tan utópica, que puedo ir haciendo yo a propósito del título de hoy, por el cuidado de mí mismo, el cuidado de los otros, ¿cierto? En ese sentido es donde yo nombro lo que mencionaba ahorita acerca de la agudeza, de poder ir desarrollando esa capacidad de reconocer esos signos en nosotros, de cuando se trata de tristeza, de cuando no se trata de tristeza, de cómo entonces ahorita una de las personas que participaron nombraba de que Colombia es una sociedad muy enferma física y mentalmente. Entonces eso a mí me lleva como a cuestionarme acerca de qué termina pasando con la responsabilidad que tenemos nosotros por nosotros mismos, ¿cierto? Porque hay una sociedad que de alguna manera impulsa a todo tiene que marchar bien, todo se tiene que lograr, hay que estar feliz, y esto se vuelve de alguna manera un imperativo. Pero antes de continuar, pues hay una persona que quiere participar. Adelante. Dos Doña personas. María, que hace rato está como levantando la manito, pero no, ¿Será que no no le sé si es funciona que el no la micrófono? escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el tema tan interesante. Momentico. Yo voy a participar de la siguiente forma. Lo que pasa es que ahora cuando levanté la mano, yo venía por la calle y llovió. Entonces me entré para donde una amiga porque está siempre lloviendo. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a lo siguiente. Lo de la depresión, la ansiedad y todo, yo veo que eso está como en un puntaje muy alto, no a nivel de Colombia, sino que yo digo que a nivel del mundo entero. Y yo, por decir, estaba cuidando una cuñada con Alzheimer, y yo ya me siento antes, lo que hace que no estoy yendo donde ella, porque llegó otra señora a vivir allá con ella, que el hermano mío la llevó, y que él nunca pues me comentó a mí. Yo antes empecé como más ansiosa, como más preocupada por ella, al saber que está en manos de una señora que yo realmente no sé cómo se comporta con mi cuñada, porque ella tiene ese problema muy progresivo a temprana edad, y yo siempre me iba a lo que era desde los jueves hasta el día domingo, independiente que estaba haciendo en el SENA el estudio del cuidado de adulto mayor, que ya lo terminé, el básico. Y entonces yo ahora la que estoy ansiosa y así como depresiva soy yo. Ya fui al escuchadero, allá me dieron 4 secciones, solo me preguntaron los datos personales, mi parte económica y chao. A mí no me volvieron a llamar para nada. Eso fue como la terapia, sin ningún medicamento. Ya después me fueron llamando, sería por medio de la EPS de Serenamente. Me mandaron fluoxetina, otro medicamento, colocándome otra dosis más alta de la fluoxetina, que en la mañana y en la noche. Y yo no me siento bien con tanto medicamento.
Entonces yo veo que cada día la salud y lo que es los médicos y la medicación y todo, solo se están limitando a mandar medicamentos, sin hacerle a uno como unos exámenes o un seguimiento más profundo y que quede como otro alivio, como otro tipo de terapias. Entonces a eso me refiero yo. Muchas gracias por atenderme. Gracias por la participación. La otra persona que había levantado la mano. Ángela Liliana continuaría. Sí, pues yo lo digo por experiencia, que a mí me dijeron una vez que ya el escuchadero, porque estaba realmente muy mal, que llamara al 123. O que fuera si tenía la posibilidad de ir por urgencias. Entonces a mí me llevaron porque yo intenté quitarme la vida en 3 oportunidades. Entonces por eso lo digo, que pueden llamar al 123. Sí, esa es otra opción. Sí, en este momento y gracias por todo. 123. A ti por la participación. En este momento hay pues también algo que se llama la línea amiga, que es pues como la activación del código dorado. Esta línea es telefónica y funciona 24/7, ¿cierto? Entonces, pues el 123 los remite a esta línea amiga y pueden recibir pues como la extensión de esa mano a la hora que sea necesario. Santiago, en el chat también se ha estado colocando como los contactos, los números de WhatsApp y la información respecto a la línea amiga de la alcaldía y también información respecto a una opción de la red compasiva que es el teléfono de la esperanza. Entonces en el chat pueden ir encontrando como toda esa información también para que tomen notica y la tengan a la mano. Incluso hay que lo nombras, el teléfono de la esperanza en este momento tiene convenio con nosotros acá en el Centro de Familia y Atención Psicológica de la UPB, entonces probablemente de ahí se remitan acá. Esas atenciones, sobre todo las que son sin costo, las hacen los practicantes. Entonces digamos que acá en la UPB también está la posibilidad de comenzar un proceso sin costo con los practicantes. Pero continuando pues como con el tema, me agrada mucho pues como lo que han nombrado acerca de la cantidad de diagnósticos, la cantidad de medicamentos, y es que finalmente hay algo detrás del diagnóstico, ¿cierto? Somos mucho más aparte de lo que un diagnóstico describe de nosotros, porque les puedo decir que pues ya no sé cuántas personas habré atendido hasta el momento que llegan con un diagnóstico previo de depresión, pero lo que sí les puedo decir en este momento es que ninguna de ellas me ha dicho algo igual a la otra. Si han sido 50 personas, han sido 50 personas que han tenido ese diagnóstico y 50 personas que me han dicho algo diferente. Entonces hay que rescatar algo de la subjetividad detrás de este diagnóstico. Ya les voy a dar la palabra a las otras personas, solo voy a terminar esta idea. Entonces hay que escuchar la voz de quien padece aquel sufrimiento, hay que reconocer allí cuál es la historia personal, cuál es la subjetividad y qué rasgos singulares hay en la experiencia de lo que estamos viviendo. ¿Qué rasgos singulares hay en las razones que encontramos en nuestro contexto y en nuestra vida para tomar las decisiones que tomamos? O para ver el desinterés que tenemos, o para experimentar el cansancio y la inactividad que experimentamos. Hay que ir comenzando a entender de que hay una parte que se le va a escapar siempre al sistema de salud, que se le va a escapar siempre a la salud pública, a los entes, y es eso singular, eso personal y eso histórico de todos nosotros. Y ahí sí hay un asunto. Y es que eso termina siendo responsabilidad nuestra. Porque todas las personas que estamos aquí conectadas no hemos tenido la misma vida. Y no tenemos las mismas interpretaciones y no escuchamos las palabras de las mismas formas que otras personas lo escuchan. Muchas veces yo pienso en un ejemplo que veía en mis abuelos o en personas adultas de algunas cicatrices en forma de línea que tenían en las piernas, y yo siempre les preguntaba por esa cicatriz
Y podría decir que la mayoría de las personas adultas a las que les pregunté por esa cicatriz me decía, eso fue cuando yo estaba pequeño y estaba en la finca de mis papás o de mis abuelos y pasándome un alambre de púas me rayé la pierna. Y a mí me parece muy particular porque todas estas personas que tienen estos recuerdos ven las fincas, ven el campo y ven los alambres de púas de una forma muy diferente a como lo ve una persona que nació, creció y vivió en la ciudad. Porque definitivamente la experiencia que nosotros tenemos con las situaciones, con las cosas, con las personas, van marcando de alguna manera la forma en la que vamos a continuar relacionándonos con esto, ¿cierto? Entonces, parte de esta agudeza que les nombraba, que tiene que ver con ese autocuidado, podemos seguirlo nombrando, es poder ir reconociendo qué aspectos de nuestra historia nos vuelven sensibles a algo. No todos reaccionamos de la misma manera a un desamor, no todos reaccionamos de la misma manera a la pérdida de un ser querido, y no todos reaccionamos de la misma manera frente a algo que nos enoja, porque cada uno ha tenido una relación diferente con estos afectos. Y poder conocer y anticipar la forma en la que uno está relacionado con los afectos propios es una manera de cuidar y de prevenir, ¿cierto? Ahora sí, las personas que habían levantado la mano, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy Claudia Giraldo. Yo apenas estoy estudiando pues para ser cuidadora, pero en cuanto al tema, me preocupa un poco lo que estoy escuchando acerca pues como de esto que me puede llegar a suceder a mí también, ¿cierto? En un futuro cuando empiece a ejercer o algo. Y también me preocupa lo que escucho acerca de la salud y acerca bueno, de la ayuda que muchas personas buscan y no encuentran. Entonces, en cuanto a eso, no tengo mucha experiencia, pero en cuanto a depresión, tampoco. Pero en cuanto a la solución para la depresión, sí. Entonces, pues me van a disculpar lo que yo les voy a decir, pero en cuanto a este tema de la depresión, sé que es un problema espiritual. Es más espiritual que, o sea, los psicólogos buenísimos ayudan mucho y todas estas cosas, ¿cierto? El medicamento, tal vez, pero este problema es espiritual, entonces necesitamos es buscar una ayuda espiritual, porque esto, a ver, son energías, como para que me vayan entendiendo. Yo soy cristiana, entonces para que me vayan entendiendo. Esas son energías que de una u otra forma tienen influencia en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, no quiere decir que un psicólogo no va a ser de ayuda, no, jamás. Pero de verdad que es más eficaz una ayuda espiritual. O sea, buscar a Dios en oración, que alguien ore, también alguien espiritual escuche. Pero bueno, para terminar, es algo espiritual, para los que me logren, a ver si me hice entender un poquito, alguien lo captó, es algo espiritual. Entonces, o sea, no se forcen en buscar llamar a partes donde ya saben que no hay una atención tan excelente, más bien buscar en la parte espiritual. Bueno, tampoco le estoy mandando para unos exorcistas ni nada de esas cosas, no. No sé, los que tal vez hayamos escuchado, la oración tiene poder. La oración, uno mismo puede arrodillarse y orar y Dios escucha. Uno todos los días puede tener situaciones muy difíciles y uno se puede ahogar en ellos, pero cuando uno ora, toma su tiempo y se expresa, uno recibe un consuelo, una ayuda, o sea,
algo cambia. Entonces es como mi consejo. Y ahí me disculpan y Dios los bendiga. No, muchas gracias ahí por tu participación, porque es algo que no se puede escapar y que tenemos que mencionar, ¿cierto? Y es que finalmente nadie tiene la última palabra en cuanto a cuál es la solución de lo que una persona atraviesa de forma personal. Entonces, sin lugar a dudas, el psicólogo nunca va a dar la solución y la espiritualidad tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada persona le sirve algo muy diferente a la otra. Por eso los libros de autoayuda normalmente tienen una función en ocasiones para contemplar otras alternativas, pero muchas veces lo que una persona encontró para sentirse mejor no es lo mismo que le puede servir a otra persona. Y lo pongo otra vez pues, en ejemplo con mis pacientes, con este mismo diagnóstico, que de forma muy contraproducente, una de estas personas decidió leer un libro de autoayuda y lo que encontró fue que trató de hacer todo lo que dijo una persona que servía, no le sirvió, entonces su conclusión fue definitivamente, entonces ya no hay nada que me sirva. Como hay otras personas que pudieron haberse acercado a este libro de autoayuda y decir, definitivamente aquí hay algo que me sirve. Y ocurre igual. En la psicología hay personas que se acercan a este modelo terapéutico y dicen, pues finalmente esto es algo que sirve y es lo que yo he escuchado. Como muchas veces el trabajo terapéutico no es suficiente pues como para la intensidad de los síntomas y se necesita el acompañamiento del trabajo psiquiátrico. Y muchas veces las personas quienes asisten también aquí a consulta requieren de su propio trabajo espiritual. Entonces, no estamos cerrando pues como a la conversación y creo que sería una falencia pensar que hay una solución más eficiente que otras porque eso va precisamente en contra del bienestar de las personas, ¿cierto? Entonces la invitación termina siendo a eso, a lo que nombrábamos como reconocer aquello que es singular, que es propio y asimismo de manera singular y propia ir definiendo con qué manera yo me siento más afín para encontrar esto que es un cuidado para mí, ¿cierto? Que otra persona tenía ahí la mano levantada. Creo que sí. Iría a Lucy. Listo. Sí, todo ayuda, es muy cierto. Yo tengo la depresión desde el 2003 y quién sabe desde cuándo venía también asomándose. Y con respecto a lo que la señora decía, es cierto, es un conjunto de cosas que nos permiten poder estar en armonía. Yo soy testigo de Jehová desde hace 30 años y yo decía, pues cuando me decían, no, es que voy a ir donde el psicólogo, pero ¿para qué más psicólogo que Dios? Pero cuando ya me dio depresión, entonces entendí que no es así. Y también he trabajado en clínicas, en hospitales. Tuve a mi papá y a mi mamá muy enfermos desde la pandemia. Y, o sea, primero, claro, nuestro creador, que sabe cómo estamos diseñados, pero la sabiduría que ha puesto en los médicos, la interesa, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, todos es un conjunto que sin ellos, o sea, nos enloqueceríamos ahí sí del todo. Y la otra es la ayuda del medicamento, que uno dice, no, primero prefiero el medicamento que la comida. Entonces a veces es falta o es ignorancia, no porque uno quiera pensarlo, no, es ignorancia, porque en mi caso avanzó la depresión precisamente por eso. Yo dije, este médico me dijo a mí, yo depresión, ¿de qué? Y ya. Gracias. Terminemos de escuchar todas las participaciones como para que podamos hacer la devolución y el cierre. ¿Quién más estaba ahí levantando la mano?
Finalmente está Mariluz. Listo. Quería compartir algo. Yo soy mi hermano hace 20 años que le diagnosticaron una esquizofrenia. Hemos recibido ese acompañamiento profesional como es en la UPB, que es la Red Compasiva. Otras instituciones como lo es Carisma. Aproximadamente Carisma en el año del 2018. Y ustedes aquí, pues, a este año, es decir, ya hace 20 años. ¿Quién me acompañó antes de poder tener este apoyo? Dios, sí, pero también pienso que definitivamente Él también me ha traído a este lugar, a estos lugares y me ha mostrado de estas ayudas. Entonces sí, primeramente Dios, pero después, claro, también este acompañamiento. Muchas gracias. Gracias. No sé si había otra manito levantada. No, Santiago, hasta el momento no hay más. Listo. Entonces ahí reuniendo esto que dicen y continuando pues con lo que hemos ido reconociendo acá, que nos puede ayudar a identificar con anticipación aquellos síntomas, identificar con anticipación esos pensamientos, esas ideas, esas sensaciones en el cuerpo. La invitación está también a pensar de que la tristeza es un estado por el cual tenemos que pasar. Y muchas veces vamos encontrando en el día a día frases como estoy en depresión, ya nada me emociona, me dio una crisis existencial, yo soy el problema de todo, no tengo tiempo de nada, mantengo de mal genio. Y es ahí cuando vamos reconociendo que nuestro día a día está permeado por una fluctuación entre felicidad, tristeza, miedo, emoción, asco, satisfacción. Es decir, nosotros vamos saltando de una emoción a otra porque los estímulos que vamos teniendo en el día también son muchos. Lo que nos tenemos que anticipar es a con qué afecto o con qué emoción nos vamos acercando a estos estímulos, porque ahí cambia. Es muy diferente estar triste a ser triste. Hay un librito que refleja mucho pues todo esto de lo afectivo y la tristeza y el amor, que se llama el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Se los recomiendo muchísimo. Y ahí él nombraba pues como una frase muy puntual y era no soy pesimista, soy triste, ¿cierto? Lo que a mí me lleva como a pensar que en ocasiones podemos ir confundiendo un poco la experiencia de emociones negativas con un tipo de diagnóstico, y es ahí cuando nos tenemos que cuidar, porque existe también errores en los diagnósticos, errores en la medicación, y si no necesitamos realmente estar en un proceso como este, pues es mejor ir atravesando estas emociones. Muchas veces llegan personas a mi consulta diciendo es como, vine porque hace poco se murió mi papá, pero no he llorado nada. Y yo, ¿y por qué estás consultando por esto? Ah, porque yo veo a todo el mundo triste y llorando y yo creo que hay algo malo conmigo porque yo no estoy igual. Y entonces es ahí cuando la propia experiencia clínica va mostrando cómo la forma de afrontar situaciones es muy diferente en cada uno de nosotros. Entonces, poder ir reconociendo nosotros cómo vivimos un episodio de tristeza, qué tan recurrente es, nosotros cómo enfrentamos las adversidades y qué tanto nos puede repercutir en otras actividades de nuestra vida, como las relaciones sociales, el trabajo, el estudio. Es un factor pues como fundamental en este aspecto, porque estamos en un mundo donde hay un ritmo completamente acelerado, ¿cierto? Hay unas angustias, sobre todo en el contexto universitario, encontrarse con jóvenes de 16 años en primer semestre de la carrera, habiendo escogido ya lo que van a hacer por el resto de su vida, termina siendo algo complejísimo y algo súper angustiante para estas personas. Entonces hay un nacer, estudiar,
pregrado, posgrado, trabajar, carro, casa, familia, viajar, finca, y uno empieza a escuchar como estas expectativas, estas necesidades, estos objetivos, y sin lugar a dudas van a terminar generando como un ritmo en el que se va a ir más rápido de lo que el propio cuerpo y la propia mente pueden ir a veces. Y entonces, unos estándares tan altos, ¿cómo no van a generar en las personas la sensación de que no se está alcanzando las cosas? Y poder ir preguntándose por uno mismo también es irse preguntando por el deseo propio. Si deseamos eso que se expresa como estándares, lo que nosotros sí deseamos, pregrado, posgrado, carro, casa, familia, si deseamos esa cantidad de dinero, o cuando nos podemos detener un momento a preguntarnos por este deseo que realmente es propio, que realmente tiene que ver con el auto del que estábamos hablando ahorita. Y muchas veces ese deseo, a veces tan difuso y tan extraviado, va tomando un rumbo y se va permitiendo reconocer en el proceso también terapéutico. Ir a terapia también hace parte de poder ir conociendo algo del propio deseo. Hay una sociedad del bienestar que es lo que les decía ahorita, muchas veces la tristeza es castigada o catalogada inmediatamente como, ay, no esté triste o esté mal, o si está triste haga esto o esto otro, pues y no necesariamente tiene que funcionar de esta manera, podernos ir como atravesando todas estas emociones, cumple un papel muy importante en nuestro bienestar, saber que el bienestar también es estar triste en ocasiones, el bienestar también es estar estresado o preocupado en ocasiones. El asunto está en cómo vamos a cuidar esa tristeza, cómo vamos a cuidar ese estrés y cómo vamos a cuidar esos asuntos pues, que nos generan temores o angustias. Hay una manito levantada, yo creo que igual si hay alguna otra pregunta, la podemos nombrar ahora para que vayamos cerrando. Adriana, tienes la palabra. No, profe, que muchas gracias, qué clases tan bellas, tan hermosas de que la salud mental, como usted dice, y nuestro bienestar no tiene precio, que debemos de cuidarnos y tratar de, por muchas dificultades que nos encontremos, de salir adelante, de que hay una salida y que ustedes como psicólogos son la ayuda profesional más excelente y bella que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario? Ángela Liliana levantó la manito. Sí, Ángela, adelante. Todavía tenés el micrófono apagado, Ángela, por si algo. No sé si de pronto no te esté funcionando. Perdón. Ya. Adelante. Bueno, como dijo una compañera que toda la parte Dios es primero, los psicólogos de mucha ayuda, sí. Y sobre todo, a mí me ha servido mucho que estoy haciendo lo que me gusta, que a mí me gusta servir. Entonces yo estoy en una corporación donde recogemos ropa, medicamentos y ayudamos a las personas vulnerables. Entonces uno se siente útil y eso es lo que necesitamos. Pues pienso yo, por lo menos en el caso mío, me ha servido mucho. Eso ha sido de mucha ayuda. Y gracias por todo, de verdad. Excelente. Gracias, Ángela. Bueno, No hay sí. más manitas levantadas, mientras de pronto se animan, que sí es lo ideal que podamos como de pronto resolver alguna inquietud o aprovechar para hacer algún comentario, conversar un poco pues como sobre cómo
nos pareció la conversación de hoy, pues también les motivo a que en el chat pusimos el link para la evaluación de la actividad, y que es muy importante tener como la apreciación de todas ustedes y de todos ustedes para poder saber de qué temas les interesa que conversemos, en qué les interesa profundizar más. Entonces también que sepan que ahí en el link, en el chat está el link de la evaluación. Muchas gracias. No sé si alguien más se anima a intervenir, a hacer alguna pregunta, un comentario. Bueno, yo creo que igual a Lucy, adelante. Sí, yo soy cuidadora de mis padres desde la pandemia. Los dos se me enfermaron al mismo tiempo. Y de verdad que uno como cuidador llega a descuidarse. En mi caso me descuidé, no porque quisiera, sino por ignorancia. Y aunque mi mamá tiene cuidado paliativo de la EPS, pues en ese proceso fueron ellos los que me han ayudado para estar en estas charlas, que el autocuidado, porque uno siempre quiere dar lo mejor y cuidarlo de la mejor manera, y como fueron buenos padres, pues uno quiere contribuir o en agradecimiento tenerlo lo mejor posible. Pero resulta que si uno no tiene ese equilibrio, o en este caso por ignorancia, entonces a veces da uno más de lo que puede dar. Y fue devastador, o sea, terminamos enfermos y a veces la persona con su enfermedad estable, bien cuidada, pero uno como cuidador muy desgastado. Entonces sí es muy importante pues que se enfatice mucho, sobre todo pues ustedes que tienen acceso como la parte profesional, a decir en las EPS que cuando hay estas partes de los cuidadores, sí, que den atención también porque uno se descuida. Uno es como si fuera un bebé, primero el bebé, tenerlo listo y ya después uno, entonces no duerme uno las horas que necesita, la distracción, el ejercicio, todo que hace parte de una vida que le permite a uno poderlos atender bien y uno también estar tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Adrián. Profe, qué pena que dónde está la evaluación para uno resolverla, que no la veo. Entonces, saber si me ayudas ahí. No, todavía no. Ya está, la acabé de poner ahí en el chat. Ahí donde hiciste la pregunta, ahí debajito quedó. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando. Yo creo que finalmente, con los aportes que ustedes también dieron, siempre va a terminar, pues siempre termino yo también como haciendo el llamado a reconocer y preguntarse pues como por las formas propias. Creo que el autocuidado comienza con el autoconocimiento, de saber qué es lo que se desea y lo que no, saber qué es lo que angustia y lo que no, saber cuál es una forma pues natural de atravesar emociones como la tristeza y cuando vemos necesario buscar pues como una mano. Entonces, bueno, yo les agradezco a todos y a todas mucho la participación, la atención y pues siempre a la orden por acá por la UPB. Muchas gracias, Santiago, por esta charla tan agradable y fue un ratico muy ameno para nosotras. De verdad que disfrutamos mucho de estos espacios y agradecer mucho a los profesionales, a la biblioteca que está muy pendiente de nosotros como cuidadores. Todos los temas que hemos tratado y que vamos a tratar han sido muy interesantes. Muchas Qué gracias. Qué bueno que lo disfruten. Santiago, muchas gracias por unirte, por tu participación y por tu generosidad también para compartir este conocimiento, y a ustedes también por disponerse, regalarse este ratico de la tarde, que yo sé que a veces con mucha dificultad podemos sacar
un ratito para sentarnos como a dedicarnos como a la contemplación y a la conversación también. Entonces, esperamos que este tema haya sido muy enriquecedor y que les dé luces también para comprender muchas de las situaciones que atraviesan. Recordarles también que las bibliotecas públicas, las casas de la cultura, como todos los escenarios públicos que ustedes tienen de pronto cerca a sus casas, también son lugares que les apoyan en tener otra programación, otras cosas para hacer, que son gratuitos en todos los lugares públicos son gratuitos, entonces que si a ustedes les gustan las huertas, que si les gustan los costureros, que si les gustan los clubes de lectura, pueden buscar esa programación en su biblioteca más cercanita y llegar allá para que también eso sea un respaldo como en esas prácticas de autocuidado y de amor propio pues que nos está invitando Santiago el día de hoy. Entonces, mil gracias y recuerden que el próximo encuentro entonces será presencial. A las personas que están en el chat de WhatsApp de Ser Cuidadores, ahí les vamos compartiendo siempre la programación. Y bueno, nos encontramos entonces en una próxima ocasión por acá de manera virtual.